Paz profunda para todos. Hace algunos meses descubrí un podcast llamado La Espada de Damocles y que me gustaría recomendar. Es un podcast súper interesante sobre temas variados que van desde la espiritualidad, la psicología, el simbolismo y que conduce un argentino que se llama Pablo Veloso. Pablo vive en España actualmente y como no lo conocía, se me ocurrió entrar en contacto con él y hacerle una serie de preguntas, hacerle una entrevista. Pablo accedió y a partir de ese momento entablamos una conversación en diferido, ¿sí? Entonces yo le hago las preguntas y él me contesta. Vamos a la entrevista entonces con Pablo Veloso, conductor de este programa que se llama La Espada de Damocles. ¿Quién es Pablo Veloso? Pablo Veloso es una persona como cualquier otra, sin nada seguramente extraordinario, que ha tenido de pequeño la inquietud por conocer, por descubrir, inquietud generada a partir del simple catecismo de la iglesia, dado que un amigo mío, siempre lo nombro, Facundo, un poco más grande que yo, cuando yo era muy pequeño, jugábamos y él empezó catecismo primero y de ahí empezó mi inquietud por conocer. Primero fue el catecismo, después fue querer ser monaguillo, que lo fui, después fue querer hacerme sacerdote, que no lo fui porque mi padre me disuadió con argumentos racionales, igual era pequeño todavía. Luego estuve en grupos carismáticos. Cuando mis padres se divorciaron, mi madre comenzó a ir a una parroquia donde había grupos carismáticos, católicos, así que ahí estuve, ahí pude palpar un poco todo el tema de la meditación, porque había momentos larguísimos que se me hacían eternos de silencio, pero que ahora entiendo como propios de la meditación. Así que ese fue un acercamiento a lo metafísico, al silencio, y, y luego vino la etapa del secundario, ¿no? Aquí en España le dicen el instituto, y en esa etapa, bueno, me empecé a socializar de otra manera, a vincular con todo el movimiento de la música rock. En mi caso fue todo el movimiento del heavy metal, que tiene una mentalidad muy propia, muy tipo apartheid, ¿no? Muy así de gueto, y una filosofía así muy dedicada, ¿no? Como de ir a sacrificarse, ¿no? Un espíritu de sacrificio muy grande, y al mismo tiempo un espíritu casi como de perdedor, ¿no? Porque es el guerrero que va a la batalla y sabe que va a morir y va igualmente. Ese es el espíritu del heavy metal. Así que, en general, así que yo estuve bastante con esto durante el instituto, pero al mismo tiempo, todas las mañanas leía mucho a Carlos Castaneda, a Krishnamurti, y antes de ir al colegio, todas las mañanas, y practicaba todo lo que leía. Tenía ciertas mecenas, podríamos decir, ciertas mentoras, que, por ejemplo, la dueña de una librería en la ciudad de Mar del Plata, donde yo vivía, luego una parapsicóloga, que me llevaron a conocer, una de ellas a Yogananda. Estuve con Yogananda mucho tiempo en el templo, ahí conocí gente a veces un poco extrema, gente más moderada. Luego ya lo de heavy metal quedó totalmente de lado y yo vivía esta realidad nueva. Conocí todo el tema de Sai Baba por otra señora de otra librería. Empecé a ir también al centro Saibaba, ahí conocí también a otras personas que fueron luego grandes amigos míos, como Jorge Sinatra, a quien he entrevistado más de una vez. Y bueno, una cosa me llevó a la otra, pero siempre la clave fue la investigación y el descubrimiento. Y hoy en día sigo así, sencillamente. Me acuerdo que hacia los 20 y algo de años estaba yo trabajando en un taller de tejidos. Era mi trabajo para el sustento, y un compañero se burlaba de mí, de mis, como diría Gandhi, de mis experimentos con la verdad, ¿no? Gandhi experimentaba en carne propia y hasta el final. Yo hacía lo mismo. En esa época
practicaba con el tema de experimentar el celibato, el vegetarianismo, y bueno, se mofaban, se burlaban de mí, y entre otras cosas, uno de ellos me decía: Vas a ver que a los 30 años ya no vas a meditar más, vas a abandonar todo esto". Y bueno, tengo 45 y sigo con la misma locura. Así que es algo que me urge, es algo que tengo metido dentro de los huesos, como el profeta Jeremías, que decía esto en el capítulo 20, decía, me has seducido, le decía a Dios, ¿no? Y por más que intenté no hacerte caso, lo llevo dentro de mis huesos y no lo puedo evitar. Un fuego de dentro de mis huesos me reclama. Entonces yo lo vivo igual. Yo vivo una vida llena de pasión, donde me apasiona cada cosa que investigo, descubro, la contemplación, el silencio me apasiona, el silencio concreto, físico, y el silencio interior, el misterio, y lo veo a través de todas las culturas, ¿no? Me encanta verlo con ese ecumenismo en todas las facetas que el ser humano puede em, revestir de cotidianeidad a lo profundo. ¿Cómo es un día típico en tu vida? ¿A qué actividades le dedicas tiempo en tu vida cotidiana? Bueno, un día típico es dar las clases de yoga que tengo que dar, que normalmente tengo una por la mañana y dos por la tarde, más o menos. Y a lo largo del día lo que hago es ir incorporando, buscando momentos para poder, por ejemplo, grabar programas, que ahora los grabo desde casa, con una mezcladora que tengo, así que me permite mayor flexibilidad de horarios. Pero lo que hago apenas me levanto es actualmente la liturgia de las horas, que es un rezo de salmos que se hace dentro de la Iglesia Católica desde hace muchísimos años. Y luego de eso hago la lectio, que es la lectura del día de la Biblia, y la medito. Y luego de eso me quedo en silencio haciendo contemplación, o meditación no dual, como uno le quiera decir. Depende del tiempo que tenga, más o menos, según la clase que tenga o no inmediatamente después. Pueden ser desde 20 minutos hasta 40 o 50 o una hora, lo que disponga. A lo largo del día trato de hacer esta liturgia de las horas según mis ocupaciones. Son 7 momentos en el día, muy parecido al salat musulmán de 5 veces. Y cuando no puedo durante el día alguna de estas cosas, lo hago solamente el de las vísperas por la noche. Y ahí también le agrego un momento de silencio y contemplación. Durante todo el día o estoy escuchando audiolibros, es decir, libros que los lee el móvil. Tengo un móvil donde cargo PDFs y los hago leer, así que voy por la calle escuchando. La gente piensa que escucho música, pero estoy escuchando audiolibros. Y, y con eso, bueno, voy aprendiendo muchas cosas, reflexionando otras. También a veces suelo utilizar la oración del corazón, a veces puede ser simplemente la palabra Jesús o la palabra Abba, Padre, o si no, la clásica Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. No es que me considere cristiano en el sentido habitual, pero últimamente he regresado a este lenguaje que tenemos en Occidente para revestir a la verdad, a la aletheia, que es el cristianismo. Probablemente no encaje, y ya lo he hablado con varios, con personajes claves aquí de la iglesia en Oviedo y también ahí en Batuecas. No encajo con el formato parroquial clásico, para nada. Porque tengo muchos tintes de la filosofía griega y todo eso que me hacen, y de la psicología junguiana, que hacen que no encaje. Pero sin embargo me siento muy cómodo en el discurso cristiano, porque me parece que en él convergen muchas cosas que son muy claras para nosotros aquí en Occidente. Entonces hago esta oración durante el día, esté haciendo lo que esté haciendo, busco estar
en silencio y todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, tiene que ver con lo mismo. Es decir, trato de vivir como una especie de, pero no por fuerza, porque es lo que quiero, una vida monástica, como si siguiera una regla monástica durante todo el día. No me interesa ir a un bar, no me interesa ir a una discoteca, no me interesa ir a un concierto de música rock, no me interesa ir a un centro comercial. En realidad, solo me interesa y me apasiona esto, la meditación, la contemplación, el estudio de los textos y el dar en forma de hablar, ¿no? De lo que hago en la radio. Eso es yo, eso es para mí mi vida, no hay otra cosa. Obviamente mis querencias, mi familia, mi hijo, pero esposa, pero quiero decir, no hay una otra cosa que yo quiera, como viajar a tal lugar o conseguir. No. Esto es la prioridad absoluta, me apasiona. ¿A qué actividades le dedico tiempo en mi vida cotidiana? Por eso, es el trabajo, que lo tengo que hacer, es un trabajo que me gusta, que tiene que ver con el yoga, lo de la radio y lo que tiene que ver con el estudio y la oración o meditación. ¿En qué momento te convertiste en buscador? Creo que el momento fue ese, cuando mi amigo me contó del catecismo y me di cuenta que ahí había una otra cosa que me la estaba perdiendo. Y a partir de ahí me encendió una mecha que hasta hoy sigue encendida. ¿Qué caminos transitaste? ¿Pasaste por muchas escuelas o enseguida encontraste tu sendero? No encontré mi sendero porque considero que alguien que encuentra el sendero está muerto. Entonces, para mí, no encontrar el sendero es un buen signo. Entonces, mi sendero es todos los senderos que voy recorriendo en ese momento. Entonces, hoy en día mi lenguaje es el cristiano, pero voy acopiando y el lenguaje se me suma el hindú y se me suma el islámico que también recorrí, distintos lenguajes que me van aportando contenidos. Así que todos los lenguajes para mí valen y todos los caminos son el mismo camino. Por eso es que los místicos cuando se encuentran entre sí se reconocen y se dice que un ladrón que se cruza con otro por el camino enseguida se reconoce. Bueno, yo creo que los místicos no tienen ninguna discusión entre sí respecto a senderos, así que no considero que haya uno u otro sendero por más que externamente parezcan distintos. Y sí pasé por muchas escuelas, sobre todo inicialmente. Hoy en día no me interesa participar más de grupos de esto o de aquello. Es más un camino personal. Estuviste en la India. ¿Por qué fuiste allá? ¿Y qué encontraste en la India? Estuve en la India en el 94, fui porque quería hacerme monje, como siempre, de la línea de Yogananda en ese caso, porque estaba con la línea de Yogananda, estaba como encantado con esa idea de los monjes como seres perfectos. Em, hice un viaje rarísimo con $200 en el bolsillo y nada más, a un lugar a buscar una dirección de un templo que le había sacado de una revista de Yogananda, que el templo podía no estar más tranquilamente y fui igual. Así que lo encontré, estuve, tenía nada, 18 años, 19, una cosa así, y habré estado unos 2 meses o 3 y me volví porque no sentí que mi lugar fuese formar parte de una gran maquinaria cuasi empresarial, como es tanto la línea de Yogananda como cualquier institución o la Iglesia Católica o lo que fuera, porque no me sentía a gusto con esta cosa de tener que acotarme a decir solo lo que se debe decir o hacer solo lo que se debe hacer. Me ha pasado, no sé, cuando estuve con los Hare Krishna, me encantaba todo, pero echaba de menos el silencio y la meditación. A veces uno está en otros caminos que son muy de silencio y meditación, pero falta, no sé, cantar y bailar. Entonces, me parecía eso. Me gusta más una idea de convergencia. Así que me volví y seguí con mi vida. Ahí cuando volví fue cuando me puse a hacer yoga yo mismo en la terraza de mi edificio y las vecinas me pidieron que si les podía dar clase, así que les di algunas clases, les gustó y ahí arranqué y poco a poco
además de estudiar en el medio. Para eso fui dando en escuelas públicas, en sociedades de fomento y poco a poco en centros de yoga, y cuando quise acordar puse con mi esposa un centro de yoga muy grande en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, en provincia de Buenos Aires, y finalmente nos vinimos para España en el 2009, más que nada por una cuestión de que la inseguridad en la Argentina era muy agotadora. Entonces decidimos venir, ya que estaba la familia de mi esposa aquí, venir a España, donde todo realmente es más tranquilo en cuanto a seguridad. Uno puede ir por la calle y en rasgos generales no le pasa nada, aunque vaya a las 2 de la mañana por la calle. Por lo menos aquí en Asturias, en el norte. Has estudiado diversos sistemas de yoga. ¿Con qué sistema o con qué método te sientes más a gusto y por qué? Es verdad, estudié distintos sistemas de yoga a lo largo del tiempo. Yo soy muy autodidacta, así que por más que he aprendido formalmente en algunos casos, en la gran mayoría fue un camino hecho por autoaprendizaje. Conocí distintos sistemas, desde el Hatha, Swastika, yoga integral, Iyengar, Ashtanga. Y la verdad que lo que hago es, me encuentro con la gente que me toca, el grupo que me toque, para dar clases, y voy adaptando para ese grupo. Si estoy en un gimnasio, busco no salirme mucho de la temática de un gimnasio para que la gente se sienta a gusto, y uso cuanto elemento se me cruza: pelota, palo, gomas, cintas, ladrillos de plástico, lo que haya, para que la gente se sienta a gusto y contenta. Y le voy agregando unas gotitas de meditación, cuentos, cosas que lleven a lo profundo. Porque me parece que no tiene sentido presentar un, un yoga, no sé, sumamente serio y profundo para un grupo de gente que no le interesa. Lo más probable es que no vuelva más. Y viceversa. ¿Crees que el yoga se ha desnaturalizado? ¿Su popularidad ha ido en detrimento de su calidad o esto no es así? Exacto, eso es lo que ha pasado, y por eso digo que el yoga con el que me siento a gusto es el Hatha Yoga de los yogis, de los textos antiguos, del Hatha Yoga Pradipika, el Heranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Shataka, y no el yoga moderno, de los autores modernos. Ese yoga, la verdad, no me gusta. De hecho, el yoga que doy en las clases, como digo, son yoga para ese grupo en particular. Ahora, mi práctica personal no pasa por eso. Para mí el yoga es meditación. Es un yoga dedicado a la meditación. No es un yoga de flexibilidad postural o de higiene corporal o general. Así que sí, se ha desnaturalizado, pero también ha mutado. Se ha adaptado a la cultura occidental y es muy útil para la cultura occidental porque da lo que se necesita. Da relajación, da flexibilidad, da fuerza, da un espacio de abrirse, una isla de tranquilidad en el día de una persona. Pero si alguien preguntase, ¿eso es el yoga tal como los yogis lo concibieron? No, no. Por eso digo, no es que eh, haya ido en detrimento de su calidad, porque en realidad es otra cosa. La que está para Occidente hoy en día es otra cosa. Algo que encaja perfectamente con esto, y lo otro no encajaría. Por eso mutó. Ahora, ¿qué me gusta a mí? Lo otro. El yoga tal como los yogis lo concibieron, porque los yogis eran místicos, y a mí me gusta lo místico. ¿Qué autores consideras referentes y sientes como fuente de inspiración? Autores modernos, eh, pocos. De repente me puede gustar Alan Watts, me gusta un Raymond Panikkar, me gustan algunos de estos monjes benedictinos que hacen su traducción de muchos textos bíblicos u orientales, como Thomas Merton, Keating o el mismo, ahora, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del monje actual que es medio bestseller. Bueno, ya me vendrá. Y,
Pero en general los autores modernos mucho no me llaman la atención. Me puede gustar dentro de la psicología Edward Edinger porque es muy claro, que lo cito mucho en los programas. Bueno, el mismo Jung me parece un grande. Pero los autores que realmente me gustan son los antiguos. Me gusta Plotino, me gusta, bueno, el mismo Platón. Me gustan los textos antiguos como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching. Me parecen que esos textos tienen un bagaje poético y profundo que han perdido mucho los textos actuales porque han pasado por la revolución industrial y la razón, ¿no? El imperio de la razón. Así que tiendo a ir más a esos textos antiguos y me gusta jugar con ellos, pero me inspiran muchos pensadores actuales, como algunos de los que cité. No me gustan para nada, obviamente, los autores estos de autoayuda. O sea, cualquier libro que uno pueda encontrar en un supermercado no me gusta, por regla general. ¿Reconoces a alguna persona en particular como tu maestro espiritual? Me he acercado a muchos maestros espirituales, lo que se entiende por un gurú, y la verdad que no he encontrado eco en ninguno. Eh, pero sí he encontrado personas que me han dado, o sea, no he encontrado un maestro que haya sido mi maestro, es decir, este es mi maestro, como diciendo, acá lo encuentro todo en uno. No. Pero sí me he encontrado con gente que me ha dado como cosas muy profundas. Uno es Jorge Sinatra, al que cité hace un rato, un amigo mío. Em, Recientemente el padre Ramón en el desierto de las Batuecas, un monasterio carmelita. Bueno, gente con la que me he cruzado, Daitiesa, por ejemplo, Daitiesa Das, un Hare Krishna, gente así, suelta, pero que me ha aportado unas visiones muy, muy interesantes y sumamente valiosas. Esos han sido mis maestros. Si yo los juntase a todos esos en uno, diría, este es mi maestro, pero en realidad están distribuidos en muchas personas que me he cruzado a lo largo de la vida. Me pasa lo mismo que con esto de las religiones o de los textos. No hay uno, hay muchos. ¿Cuál crees que es el sentido existencial del ser humano? Yo creo que el ser humano es, es una totalidad. Es una totalidad que puede ser restringida a comer, dormir y tres funciones más, si uno quiere, y vivir un paradigma así, reducido, o puede ser expandido a mucho más de lo que da, ¿no? A muchas más posibilidades que están ahí. Si uno lo expande a esas nuevas posibilidades que tienen que ver más con el terreno de lo metafísico, ¿no? De lo profundo, de la pregunta por el ser, como decía Heidegger, bueno, si uno hace eso, uno obtiene un sentido de vida muchísimo más profundo. Y creo que eso vale la pena. Cuando uno se queda con comer, dormir, trabajar y tres cosas más, el sentido de la vida pasa por eso, no por mucho más. Y a mi entender es insatisfactorio. Ahora, abrirlo a todo eso es una cosa que para mí vale la pena. A todo lo demás me refiero, a lo metafísico. Porque da una dimensión al ser humano mucho más amplia, un contraste que me permite saber quién soy a la luz de aquello trascendente. Yo lo considero algo vital, diría. ¿Qué es para vos la iluminación? La iluminación es ese crecimiento, esa apertura hacia nociones cada vez más profundas del ser humano y jamás tiene fin. No creo que la iluminación sea una cosa de llegar, lo logré y ya estoy ahí. Eso es detenerse, y detenerse para mí es morir, no es ser humano. El ser humano es un ser en movimiento, así que la iluminación es una iluminación siempre más, ¿no? Como dicen los hindúes, Ananda, la bienaventuranza, es siempre nueva, no puede ser de otra manera. Si se detuviese, no sería eso, ¿no? Es decir, lo infinito justamente no tiene fin. Entonces, eso es la iluminación, estar siempre encontrando más, siempre más. Ese es un ser, lo que pasa es que la palabra misma, iluminación o iluminado, es como decir, ya está, algo que ya pasó, es pasado, iluminado, ¿no? Eh, Sin embargo, es un hecho continuo, es un presente eterno.
¿Vivimos en tiempos oscuros o tiempos luminosos? Yo creo que el ser humano siempre ha vivido en tiempos oscuros. Eh, en algunos ha tenido un poco más de luz, como dicen los orientales y los griegos con esto de las cuatro eras, ¿no? Las eras, la era de oro, la era de plata, o la edad de bronce y la edad de hierro. Em, pero, sin embargo, siempre más o menos estamos en oscuridad. Por eso hay guerras, por eso hay enfrentamientos, por eso hay luchas, pero así tiene que ser, porque la vida, como decía Heráclito, es guerra, es fuego, el arjé, el eje de toda la vida es fuego. Entonces está bien que haya esas contiendas, es inevitable. Yo no creo en la posibilidad de una humanidad en perfecta paz y equilibrio al estilo de los panfletos de los testigos de Jehová. No creo. Yo creo que siempre va a haber esos conflictos. Y dentro de esos vaivenes de a veces más luz, a veces menos luz, en alguna minoría hay una apertura, siempre en minorías, una apertura hacia estas dimensiones más metafísicas. Y si esas minorías crecen un poco más, hay menores posibilidades de guerras tan crueles y suele haber más armonía y acuerdo. Pero bueno, hay que recordar siempre que la armonía no implica la ausencia de guerra. A veces que haya armonía implica que haya una guerra, porque eso es parte, así como en una película tiene que haber un malo, un bueno y conflictos y problemas, si no, no tiene gracia, así es la vida también. Esa es la visión de la vida como drama, como lila, como juego, que tienen los hindúes, por ejemplo. Em, Así que vivimos en tiempos oscuros y en eso soy como pesimista con el ser humano, pero no por pensar que podríamos estar mejor y nos estamos hundiendo. No, estamos hechos para hundirnos, estamos hechos para la guerra, estamos hechos para el caos y para enfrentarnos unos con otros. Lo ha sido desde el primer día del ser humano hasta hoy. Pero digo, es bueno aportar otros colores para que en lugar de ser tan bestial la cosa, sea un poquito más justamente llevadero. Siendo argentino y conocedor del cristianismo profundo, ¿qué opinión te merece el trabajo que está haciendo el Papa Francisco? Yo considero que toda autoridad religiosa, y más un papa que es una autoridad a la vez de religiosa política, tiene intereses mezclados. Entonces yo digo, para que un presidente llegue a hacerlo, tuvo que haber hecho sus pactos con las empresas, si no, no llega. En general, o en Occidente moderno, para que un papa llegue ahí, tuvo que haber condescendido en muchas cosas y tiene que condescender en otras. Entonces, no me simpatiza en general una jerarquía tan grande. O sea, si alguien me presenta, ¿qué tal te parece el emperador? No me gusta mucho. ¿Qué tal te parece el papa tal? Ningún papa me parece simpático. Em, o sea, ningún papa, ningún cardenal, ninguna persona que esté en un poder demasiado grande, porque el poder en general corrompe. Entonces, no me pronuncio en particular hacia el Papa Francisco, porque tampoco he hecho una investigación de su conducta cotidiana y de sus escritos. Em, pero, por ejemplo, en cuanto a escritos y manera de presentar las cosas, me gustaba más Benedicto XVI por el hecho de que tenía más esto de la filosofía y menos el Papa Francisco porque es más popular. Y a mí me gusta lo que tiene que ver con el conocimiento, entre otras cosas. Pero la iglesia como institución o cualquier institución, el Islam, el cristianismo, el budismo, quien sea, no me gusta. Me parece que eso sirve al ser humano, pero no cuando el ser humano sirve a la institución. Entonces, es como eso del sábado. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley, la institución debería ser algo que sirva a la persona y no a la persona a la institución. Entonces, alabar a la iglesia, depender de la iglesia, honrar a un papa, no me parece lo importante. Me parece que la figura del papa eh, no digo que podría ser prescindible, pero no me parece importante. No me parece importante. Por eso los grandes místicos nunca se han preocupado por papas ni por jerarquías religiosas. De hecho, las jerarquías religiosas siempre los han combatido y de hecho los han matado. ¿Alguna vez en tu vida has querido tirar la toalla? ¿Has sentido noches oscuras o te has desencantado con el camino que elegiste?
Siempre, todos los días es un morir y volver a empezar. Eh, He tirado la toalla. Mi mente está, digamos, su cimiento está basada en elementos de control, por lo tanto, durante algunos periodos de mi vida tuve todo este tema de las fobias, y hoy siguen estando, pero de maneras ahora más armónicas. Así que he pasado por noches muy oscuras psicológicamente y ahora noches oscuras del alma en cuanto a esto de descubrir la verdad y lo profundo y el ser. Sí, todos los días, porque uno está desnudo ante eso. Uno es nadie. En el momento en que uno se siente que llegó, algo le muestra que no llegó. Y ese es el juego de la vida. Como dice Jung, cada vez que uno se infla, está inflado como diciendo lo logré, llegué, voy por el camino, ahora sí lo tengo todo dominado, ahí es donde la vida te muestra que no, que estás a miles de kilómetros de eso. Desencantado con el camino que elegí, el hecho es ese, como no elijo ningún camino, es decir, el camino del misticismo es como el agua subterránea que alimenta todos los grifos. Entonces yo me puedo desengañar del grifo de una casa porque no funciona bien, pero no del agua que corre por debajo. El agua que corre por debajo es agua, es bebible, punto. Entonces, como no me preocupo ni por un papa, ni por la iglesia de la esquina, ni por lo que el gurú tal dice y hace en su vida personal, eso no me interesa más la experiencia mística, entonces no me desengaño, no me desencanto del camino que elegí. Y de hecho, todas las cosas que he venido haciendo en cuanto a, entre comillas, técnicas, son todas iguales. Tanto lo hindú como lo cristiano, lo budista, lo musulmán, todas apuntan a lo mismo. Y veo ese funcionamiento, lo entiendo y me fascina. Entonces, no me he desencantado nunca de eso. Sí me he desencantado en la época en que creí en algún maestro, en alguna institución, en eso sí, en personas, pero bueno, eso fue una etapa. Hoy en día no me caso con nadie en ese sentido, ya lo he aprendido y no lo hago más. Así que no, tirar la toalla, no, en absoluto. Al revés, me apasiono cada día más y me encanto cada día más con todas estas cosas. ¿Cómo surgió la idea de la espada de Damocles? Bueno, yo viviendo en la Argentina, escuchaba a Alejandro Dolina, que quizás lo conozcas, que es un grande, un tipo de una cultura muy grande, una habilidad también muy profunda con la palabra, una capacidad de espontaneidad muy grande. Y bueno, como embebido, embriagado por eso, salió la espada de Damocles. Originalmente, las primeras emisiones en la Argentina eran muy parecidas al formato de Dolina. Y poco tiempo después, de a poco, fue despegando de eso y tomando una característica particular. Luego, aquí en España, ya fueron agregándose otras cosas, fue teniendo otro cariz y cada vez más se volcó a lo que es hoy en día, que básicamente es como si yo mi cabeza y mi corazón lo volcase en cada programa y todo lo que yo voy pensando, investigando, descubriendo, aprendiendo, yo lo vuelco y hasta lo pienso en voz alta. Entonces el programa es como, la intención del programa es ser como un backup de todo lo que me va pasando y de todo lo que voy descubriendo y aprendiendo. Por eso vas a encontrar un programa acerca de la masturbación, como podés encontrar un programa de la espada de Damocles acerca de la contemplación y de la meditación, o comentarios, análisis psicológico de las películas, por ejemplo, que también hago. Es decir, todo tiene un hilo conductor, pero como yo voy incursionando por muchas facetas al mismo tiempo, eh, eso se va volcando en los programas. A veces lo pienso como con dos intenciones. Una, que yo pueda escuchar cualquier programa y, y saber qué opino de algo. Es gracioso, pero como uno olvida las cosas, es como si yo dijera, ¿qué opino verdaderamente de la meditación? Entonces escucho el programa de la meditación y eso es lo que opino. Pero no me funciona porque cuando me voy a poner a escucharlo me doy cuenta que yo ya cambié. Entonces, eso que dije en ese programa ya hoy en día no me vale. Eh,
Por otro lado, por otro lado, la otra intención es que si yo me muero mañana, todo este enfoque que yo tengo acerca de las cosas, que no es mío en realidad, uno está subido sobre hombros de gigantes, alguien lo pueda recibir y pueda hacer buen uso de eso, le pueda venir bien. Que de hecho la gente me dice todo el tiempo que le hace bien y que me agradece un montón y que esta visión no la había visto nunca y que le encantó, le fue de mucha inspiración. Así que sabiendo que en Internet las cosas dan vuelta durante años, me gusta esta idea de soltar algo que quede ahí y que, bueno, que quede dando vueltas y que el que lo recoja, por el medio que sea, YouTube, si no existe YouTube, otra cosa, así como a mí me sirvió, no sé, Alan Watts y sus conferencias, bueno, igual, ¿no? Por más que yo ya no esté, que esté eso como un exocerebro, ¿no? De Roger Bartra, dando vueltas por ahí y alguien lo tome y diga esto me vale un montón. Entonces esa es la idea de la espada de Damocles. Y no tiene la espada de Damocles por eso una afiliación religiosa o política, sino que el tema va siendo como de chicle, va moviéndose en todas direcciones. Por eso también creé el grupo de Telegram y respondo todos los mensajes que puedo por las redes sociales para que la gente se sienta como parte de algo que como yo no lo encuentro en ninguna parte, no encuentro gente que presente algunos enfoques que yo presento, entonces me parece bueno acoger a todo el que se acerca para que lo que yo no puedo encontrar, por lo menos ellos sí lo encuentren. Y bueno, ellos realmente me lo agradecen mucho. Me gusta eso que aparece al principio del programa y que dice, lo hilarante no quita lo profundo, ¿no? Sí, de eso se trata. No, no me parece que la verdad tenga que ser seria, porque si uno toma en serio las cosas, se vuelve muy solemne, muy rígido y defiende todo a muerte. Entonces todo tiene que poder ser cuestionado, pero con sentido común. No el cuestionamiento barato que es cuestionar para destruir y no quedarse con nada, sino cuestionar para crecer, para aprender, para descubrir. Entonces sí, ese cuestionar toma la forma del bufón que se ríe y por eso aparecen personajes como por ejemplo El amigo Filemón. o muchos otros que ya conocerás que aparecen y que van acotando lo suyo y de esa manera lo que mi perfil no da para decir lo dicen ellos y de esa manera un tema que resultaría aburrido para mucha gente, planteado así resulta accesible. Esa también es la intención de la espada de Damocles. Yo me he cruzado con muchas cosas demasiado técnicas, demasiado que yo mismo no puedo penetrar, jergas filosóficas de libros o de psicológicas que no las entiendo directamente. Uno lee, no sé, Heidegger y bueno, directamente hay que tener una cabeza como un mundo para entender, porque hay que hacerse a la jerga. Entonces yo lo que trato de hacer muchas veces es decir, vale, voy a captar esa idea y se la voy a contar a la gente que como yo no tiene este, esa jerga en su mente o esa habilidad. Se la voy a contar de una manera que la entienda. Y bueno, eso la gente lo agradece un montón, porque falta eso, falta. Como hace Darío Starschreiber, por ejemplo, este filósofo argentino, que él te cuenta cosas sumamente profundas de la filosofía que para meterte en eso tenés que tirarte años aprendiendo jergas y palabras claves, él te lo transmite en términos comunes. Y uno se fue de ahí, de esa charla, habiendo aprendido, no sé, el diálogo de la República de Platón. Quizá alguien jamás leería el diálogo de la República, pero él lo hizo accesible. Eso intento yo con cada tema que toco en la espada de Damocles. En este momento, ¿tenés algún proyecto nuevo entre manos? No, no especialmente. Estoy abierto a todo proyecto que se presenta. Los oyentes muchas veces me tiran ideas y con eso voy haciendo cosas nuevas. Y si mañana me dijeran, mira, vamos a hacer en televisión tal cosa, ¿querés participar? Voy. Si me dicen, mira, vamos a hacer en un estadio de fútbol tal cosa, ¿podrías participar diciendo? Voy. Es decir, yo no tengo ningún problema en sumarme a propuestas de todo tipo que tengan que ver con lo que amo hacer. Así que estoy abierto y tengo una capacidad nula para la organización. O sea, no sirvo para organizar ni un encuentro, ni un taller, ni un curso. Por eso siempre o es un oyente o es alguien que más o menos me lo gestiona para poder hacerlo.
A veces uno sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Entonces, eso me pasa a mí. Por eso, cuando me proponen algo, que ya más o menos otros lo montan, yo digo, genial, ahí voy. Argentino, que estuviste en la India y ahora España, y te pregunto, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Ninguno. Es un lugar sin lugar. Donde me siento cómodo 5 minutos en algo, algo me empieza a picar, a molestar y me tengo que mover a otro lugar. Mi lugar es un lugar en movimiento. Soy un caminante y creo que el ser humano debería serlo. Como dice Antonio Oliver Montserrat, uno debería ser nómada. El ser humano es nómada. Él dice que la definición de cristiano es alguien que camina, alguien que se queda quieto en lo que fuera y no cuestiona nada. Ese no es cristiano, ese no es humano siquiera. Entonces, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Ninguno. Lo voy encontrando y perdiendo todo el tiempo. Es el lugar en el que estoy en cada momento. Bueno, la verdad, Pablo, ha sido un gusto estar en contacto contigo. Esta entrevista, la verdad que fue muy interesante. Y recomiendo a todos los visitantes de este blog también descargarse los programas de la Espada de Damocles. Yo los descargo desde iVoox, iVoox.com con B corta y doble O. Muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande, Fileas, y bueno, y hasta